Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te recuerdo que continúas en la sintonía de tu emisora municipal o ciudadana y que vamos a comenzar una nueva edición de 20 años en la vida de un comprador de discos. Como ya sabes, 20 años en la vida de un comprador de discos es un programa musical de la onda local de Andalucía que vamos a realizar para ti, Nuria González en la parte técnica y Manolo Álvarez, encantado como siempre, aquí al micrófono. Nuestra edición de hoy comienza con un clásico de 1966, Los Bravos y Black is Black. But she don't in time to see me again. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose, it's too much to lose. My love's too strong. Wow, maybe she would come back to me. Of mine, oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose, there's still much to lose. My love's still strong. Wow, maybe if she would come back to me, that I can't go wrong. Black is black. I want my baby back. It's gray, since she went away. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. 'Cause I'm feeling blue. Ahí estaban Los Bravos con Black is Black, un clásico de 1966. Concretamente fue el 30 de julio el día en el que ese tema llegó al número 2 en las listas del Reino Unido de la Gran Bretaña. Casi 2 meses después al número 4 en las listas norteamericanas, concretamente el 1 de octubre de 1966. El productor del tema y el manager del grupo era Alain Milhaud, un suizo que había emigrado a España y que venía dispuesto a revolucionar el panorama de la música pop en España. Yo tuve la suerte de entrevistar a Alain Milhaud en el año 2015. Fueron 3 entrevistas de las más satisfactorias que yo he tenido nunca y recuerdo que al acabar la última, fuera ya de micrófono, me dijo, si usted, porque me hablaba de usted, si usted viene a Madrid, haga por verme porque tengo interés en conocerle. Yo tendría que haber salido inmediatamente para la estación del AVE, pero no lo hice. Poco tiempo después, en 2018,
falleció Alain Miló. En esa última conversación que tuve con él, él me dijo, si quieres saber más sobre todo esto, hablé con una persona que trabajó conmigo, Paco de la Fuente, me dio su número. Yo me olvidé del tema y al enterarme de la muerte de Miló pensé que ya no había posibilidad de conectar con este señor. Pero recientemente, leyendo una biografía de Manolo Díaz, vi que había una referencia a él y entonces busqué entre mis notas, encontré el número, lo marqué y ¡bingo! Allí estaba don Paco de la Fuente dispuesto a compartir sus recuerdos con nosotros. Don Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de oírte, Manuel. Qué bien lo cuentas, Manuel Álvarez. Así da gusto. Efectivamente, gracias a Miló y a ese Black is Black que has puesto para empezar hoy este programa, yo tengo un cambio muy grande en mi vida periodística. Pasé del periodismo activo al periodismo de gabinete de prensa, de jefe de promoción, como se decía entonces, de la compañía de discos que Miló creó y en la que estuve trabajando con él más de 7 años. Sí, porque cuando él contacta contigo, tú trabajabas en Diario Pueblo, que era un periódico muy importante en aquella época. ¿Tú de qué te encargabas en el periódico? ¿Sobre qué escribías, Paco? Yo escribía de música y discos, sobre todo de discos, porque eran el único soporte, el disco como tal y la radio para la música popular, que es de la que sé algo y de la que me gustaría saber todavía más, en el Diario Pueblo como un recurso, porque yo empecé en el Diario Pueblo escribiendo crítica de televisión, en una época de censura previa, cuando había que mandar lo que llamábamos en prensa las galeradas, es decir, las pruebas de imprenta, a la censura, con un motorista cada mañana al Ministerio de Información, para que nos devolvieran y no publicar más lo que no estaba tachado. Lo que estaba tachado no se podía publicar. Y yo hacía una crítica de la única televisión que había entonces, la televisión española. Ni siquiera había la segunda cadena. Aquello era muy primitivo, en negro y solo una cadena. Y de vez en cuando, como niño terrible que yo era, todavía estudiante de segundo de Derecho, que es la carrera que hice, aunque me gustaba más periodismo y luego terminé periodismo, pues de vez en cuando le daba un palo, el que se merecía, o me parecía a mí que se merecía, desde el Diario Pueblo, que al fin y al cabo era un periódico, digamos, oficial, lo que pasa es que muy independiente en sus maneras, el periódico de los sindicatos verticales, a la televisión del Estado, que hacía ella misma, el organismo que hacía la censura, hacía la televisión. Lo descubrieron y empezaron a tacharme de tal forma que el director, el mítico Emilio Romero, que era una escuela de periodismo con forma humana, me dijo un día, no vamos a publicar más la crítica de televisión porque es que no nos dejan, te lo tachan todo, si quieres escribir en el periódico tienes que escribir de otra cosa. Y entonces fue muy fácil. A mí me gustaban mucho los discos desde toda la vida. Había tenido por familia afición a los que entonces eran tocadiscos históricos y luego al tocata, como empezó a llamársele. Y decidí escribir de discos porque yo quería ser una especie de Raúl Matas, que era mi ídolo de la radio de aquel entonces, o de Tomás Martín Blanco, que lo fue también en la SER poco después. Y entonces empecé una sección de discos que, si no recuerdo mal, se llamó Disco 66, que es el año en que empezó, en el Diario Pueblo, con gran éxito, tan gran éxito que a la llamada de Alain Miló, que ya se había hecho famoso mundialmente gracias al Black is Black en Los Bravos, que fue su acierto de producción para que trabajara con él como jefe de promoción, que es como se llamaba entonces, al director de prensa de una compañía de discos, pues le dije que sí, porque me gustaba conocer aquello de lo que llevaba unos años hablando en el Diario Pueblo, conocerlo por dentro, que era la industria discográfica. Y así fue. Ajá, ¿y cuáles eran los medios principales de aquella época? ¿Con quién tenías tú que lidiar? Pues desde el punto de vista, en cuanto empecé a trabajar en los discos, con quien tenía que lidiar era con las otras, con la competencia que había, con las otras compañías donde había ya establecidos algunos importantes jefes de promoción, alguno que fue mi maestro como Fernando Salaverry o Antonio Ortega en Discos Zafiro, y con quien tenía que lidiar era con los críticos y convencer a algunos tan difíciles como José María Íñigo, que ya se estaba convirtiendo en un gurú con opinión y que criticaba o ensalzaba según las cosas que le gustaban en distintos medios, sobre todo en una revista que se empezó llamando, si no recuerdo mal,
Teleguía, y luego se convirtió en Mundo Joven, que es donde verdaderamente tenía su púlpito, o algunos otros a los que simplemente prestaba la atención necesaria uno por uno y de una manera muy personal, llamando personalmente por teléfono a una María Teresa Campos en Málaga, a un Jesús Quintero que ya había conocido gracias al Diario Pueblo en Sevilla, o a Joaquín Luqui en Pamplona. Llamaba a los que ponían discos en las provincias y a los que los ponían desde Madrid, como Juan María Mantilla, o en Santander, o en cualquier sitio donde hubiera alguien que tuviera que poner un disco. Yo le mandaba un disco de promoción y luego hacía eso que se llama seguimiento. Ajá. Es decir, marear hasta conseguir lo que tú pretendes. El que la sigue, generalmente la consigue. Además, creo que conseguiste que alguno de esos periodistas radiofónicos que no vivían en Madrid terminaran recalando en la capital de España, ¿no? Así fue. Estoy muy orgulloso de haber contribuido a que Jesús Quintero diera el paso, porque empecé a hablar de él fuera de Sevilla gracias a la edición de Andalucía del Diario Pueblo, donde empecé a notar que allí había un tipo que funcionaba muy bien en la radio y que tenía carisma, porque hacíamos pequeñas encuestas entre los lectores del Diario Pueblo y siempre salía como una figura de referencia. Jesús Quintero, como el comentarista que entonces decía de discos o de entrevistas más destacado y el que más gustaba. O, mucho más tarde, Alfonso Eduardo Pérez Orozco, que era una autoridad en Radio Vida, el origen de la cadena COPE. O a Joaquín Luqui, nada menos que en Pamplona, en una emisora que era inconfundiblemente pamplonica y navarra, Radio Requeté de Navarra. Y en algunos casos, por decisión de las personas con las que yo trabajaba, como en el caso de Alfonso Eduardo, que Alain Miló decidió en el año 68 crear un pequeño programa de radio que se llamaba Explosión 68, y en otros convenciendo a los directores de sus cadenas, como sucedió en el caso de Joaquín Luqui, que convencí a Tomás Martín Blanco, director de programas musicales de la cadena SER, para que lo trajera a Madrid. Y efectivamente, no me equivoqué en ninguno. Yo tenía muy buena... Alguno no vino nunca, pero los que vinieron me dejaron muy bien. Ajá. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tu trabajo como jefe de prensa de la compañía de Miló te permitía relacionarte con asiduidad con los artistas del sello o eso no era frecuente? No, era muy frecuente porque éramos, por fortuna, una pequeña pero muy marchosa compañía. Llegamos a tener al mismo tiempo vivos todos a 3 conjuntos de los que más éxito tenían entonces en España: Los Bravos, Los Canarios y Los Pop Tops. Y luego solistas contados. El primero que estuvo desde el principio, que era Manolo Díaz, del que fui amigo desde el principio porque teníamos, digamos, mucho en común desde la edad hasta las inquietudes políticas y sociales, hasta algún solista que no entró como solista, pero se convirtió en solista, como Pedro Ruy Blas, del que sigo siendo amigo, que sustituyó a Teddy Bautista por el servicio militar de Teddy, el cantante de Los Bravos, y que luego lanzamos como solista con el nombre de Pedro Ruy Blas como nombre artístico. Sí, es más fácil conectar con un solista, como es lógico, que con un grupo. Pero con todos nos llevábamos muy bien porque era una cosa muy cercana, porque teníamos una oficina en el centro de Madrid, en un segundo piso, en la calle Augusto Figueroa 39, que además estaba por el ingenio y el buen gusto de Alain Miló, el jefe de todo ello, organizada y decorada de tal forma que había personas que entraban allí, les gustaba tanto que nos pedían a ver si la podían utilizar en los siguientes días como decorado para hacerse fotos, digamos, modernas, a lo Carnaby Street, que es como era lo que se llamaba entonces. ¿Tú recuerdas cómo conociste a Los Bravos? ¿Recuerdas algo de ese momento o no? El momento yo los había conocido porque yo estaba escribiendo de discos en el Diario Pueblo cuando Los Bravos se convirtieron en Los Bravos, porque se hizo a través de la cadena SER, lo hizo Martín Blanco a través del Gran Musical. Digamos que hubo un referéndum abierto a los oyentes del Gran Musical para ponerles nombre,
porque no tenían todavía el nombre de los Bravos. Yo no recuerdo si se llamaban los Sonor o cómo se llamaban, pero había que encontrarles un nombre para darles el bautizo desde el propio Gran Musical, que era el programa de referencia de la música pop en todo España, y desde el punto de vista material en Radio Madrid, en el puro centro de Madrid, en la Gran Vía de Madrid en el 32, donde se hacían con mucha facilidad agolpamientos de fans que podían ser las del dúo dinámico o las de los Bravos, y les conocí allí, y luego en un concierto que dieron, creo que ya como presentación con el nombre de Bravos, nada menos que en el Teatro de la Zarzuela, donde años después, donde años antes había tenido un gran éxito de presentación Rafael como primer concierto como solista. Audacias de esas que no se suelen hacer, porque el Teatro de la Zarzuela, que era un sitio sagrado, llevar a los Bravos, que no eran precisamente lo más conservador, sino lo más rompedor del rock que estaba permitido entonces, pues era muy llamativo. ¿Qué te iba a decir? Los Bravos triunfan con Black is Black en el 66 y en el 67 dan el salto al cine. Ellos hacen una película que tuvo muchísimo éxito, Los chicos con las chicas. ¿Cómo interfirió eso en tu trabajo? Porque tenías también que promocionar la película, ¿o no? Bueno, tanto como se promocionaba solo, era esas cosas que se hacía, efectivamente. El cine era el siguiente salto, a veces se había dado al revés, como pasó con las estrellas infantiles. Marisol empezó en el cine y luego vendía discos, y Rocío Dúrcal quiso hacer lo mismo y también vendía discos, y hasta empezó en el cine Ana Belén, y luego se convirtió en vendedora de discos como cantante. Aquello estaba de la mano, los Bravos eran ya un conjunto estelar y necesitaban, alguien les ofreció, me parece que eran los estudios Moro o una productora, hacer una película. Era muy fácil hacer la película. No era tan fácil el rodaje porque era un grupo muy marchoso, con un cantante muy peculiar, Mike Kogel, entonces es su nombre propio, que luego cantando ya como separado como solista se llamó Mike Kennedy, que seguramente los mayores de nuestros oyentes de esta tarde recordarán. Pero sí, había que poner una especial atención a lo que detrás de la película venía, que era la venta de discos, porque entonces no se podían comprar películas en los videoclubs, que no existían. Había que comprar los discos, que solían tener una película que tenía unas cuantas canciones, su long play correspondiente. Hay una anécdota que yo quiero que le cuentes a la audiencia, y es que cuando los Bravos ruedan su segunda película, Dame un poco de amor, por lo visto Miló tuvo que ponerse serio con Mike, ¿no? Tuvo que ponerse serio, efectivamente, porque como ya he insinuado, Mike era, digamos que no un indisciplinado, pero sí un viva la Virgen en según qué momentos, y para el rodaje de una película se necesita ser muy disciplinado, madrugar mucho, estar mucho tiempo perdido, que la gente que hace cine lo dice siempre, ya entonces y ahora igual, mucho tiempo perdido en los estudios mientras ajustan la luz y los planos y todas esas cosas, y aquello a un cantante tan marchoso y tan atrevido como era Mike, y sigue siéndolo, no le hacía mucha gracia. Entonces, Alain Miló tomó la decisión, que al fin y al cabo era un jefe y en muchas ocasiones ejercía un poco de padre por edad y por gobierno de los grupos, y en este caso de los Bravos, tomó la decisión de invitarle, por no decir obligarle, a vivir durante todo el tiempo del rodaje en su propia casa, en la casa de Miló, donde era el matrimonio Miló y dos niñas, que eran las hijas del matrimonio, como si fuera un niño que hubieran tenido ya de mayor, para poder dormir a la hora de vida y levantarse a la madrugada de vida para rodar las películas, la que le quedaba, que era esa, Dame un poco de amor, que fue igualmente así bien terminada, sin problemas de rodaje, y otro éxito muy peculiar, una película que seguramente recordarán nuestros oyentes, tiene mucho más de pop que la de Los chicos con las chicas. Efectivamente, además estéticamente tiene algunos, vamos a decir, clips. Yo recuerdo una canción en la que salen vestidos de toreros, que estaba cuidadísimo. Sí, fue un hallazgo. Si no me equivoco, una película la dirigió Aguirre y otra Forqué seguramente, pero no estoy seguro ya de eso, porque
Mi túnel del tiempo oscurece allá en los años 60. Lo más divertido fue hacer esas dos películas, y entre una y otra, no recuerdo si en medio o después, fue acompañar a los Bravos al Festival de San Remo, que no sé si tienes previsto que lo comente, pero... Sí, hombre, claro que sí. Además, resulta que, repasando las notas, preparando la entrevista, el Festival de San Remo tenía lugar en enero. Entonces, los Bravos comienzan el año yendo a San Remo y luego viene el estreno de la película. Pues sí, seguramente fue así. Ya eran famosos porque si no, no hubieran ido a San Remo. A San Remo iban, en aquella época, no sé si San Remo lo sigue haciendo, cantantes o grupos internacionales de éxito, de gran éxito en el caso de los Bravos, con gracias al Black is Black, para hacer también la misma canción que hacía el cantante italiano que concurría con la canción al concurso que, al fin y al cabo, el Festival de San Remo es un concurso de canciones. Un poco la madre de todos los concursos de canciones, el que ha querido imitar desde Benidorm hasta la Eurovisión. Y la gracia es que, efectivamente, una misma canción la cantaba en correctísimo italiano, en este caso, si no recuerdo mal, Iva Zanicchi, y a su manera, pero también en italiano, versión italiana, un conjunto, en este caso, los Bravos. Y aquello fue un acontecimiento para ellos, para nosotros y para el propio festival, porque quedará en la historia del festival que en aquella primera noche, que es donde los Bravos actuaron y pasaron a la final, actuó y no pasó Luigi Tenco. Y no pasó porque decidió no pasar ni a mejor vida. Bueno, a quizá mejor vida. Se suicidó esa noche. El festival estuvo a punto de interrumpirse en esa primera noche, pero decidieron, como siempre se dice en el mundo del espectáculo, que el espectáculo debe continuar, y continuó. Pero se quedó en la historia del festival y en la de todos nosotros, porque no es corriente, y creo que no ha vuelto a suceder, menos mal, que un cantante, por el hecho de ser eliminado o por cualquier otro motivo, decida poner fin a su vida en una eliminatoria de un festival. Bueno, yo he estado documentándome un poco sobre el tema y te pregunto, ¿todos los artistas estabais en el mismo hotel o no? No, estábamos en varios hoteles en pleno San Remo, separados porque los grupos, pues había gente de las compañías de discos, había gente que ya se estaba preparando porque unos meses después, me parece que se celebra el MIDEM, que es el mercado del disco. Mercado del disco, eso se hacía en Cannes, que es digamos la competencia francesa en la Costa Azul del San Remo italiano. Sí, aquella época estábamos, supongo que todos, pero no nos daba mucho tiempo a relacionarnos. Había que hacer ensayos, hacer el festival, hacer entrevistas, lo que suele suceder en los festivales, sean de cine o sean de música. No, la pregunta que yo te iba a hacer es que si Luigi Tenco estaba en el mismo hotel que vosotros. Pues la verdad es que no lo sé, porque era un hotel muy grande, puede que estuviera en el mismo hotel, no sé, no recuerdo, porque eso seguramente me hubiera hecho recordar más todavía el hecho terrible de que a las tantas de la mañana nos dicen que se ha suicidado Luigi Tenco o a primera hora del día siguiente, y que hay dudas de si va a continuar el festival. No estoy seguro. Lo que sí sé es que, y yo lo comento siempre cuando cuento esta historia, que es tal cual, es que algo más que la eliminatoria hizo que Luigi Tenco, que a lo mejor tenía una depresión la que fuera y que se agudizó con la eliminatoria, hiciera que se suicidara. Dicen que los italianos, que tienen un sentido del romanticismo más que otra cosa, y por eso son los reyes de la ópera romántica, dijeron que tenía amores no correspondidos con Dalida, decían los franceses, sí, la cantante, una de las reinas del pop francés y europeo, y que no le correspondía, y que eso contribuyó a que estuviera, digamos, deprimido y se quitara la vida. ¿Tú asististe a las dos semifinales y a la final, o solo la semifinal de los Bravos y la final? No, nos quedamos hasta el final, naturalmente. O sea, tú viste las tres, vamos a decir, sesiones. Las tres sesiones, sí. Sí, bueno, según dice Internet, que yo no lo sé, yo no estaba allí, quien iba de pareja artística de los Bravos era una cantante italiana llamada Milva, que yo la recuerdo borrosamente de verla en la tele en España. Entonces me he equivocado, yo creí que era Iva Zanicchi, pero puede que se fuera Milva. Sí, del mismo estilo, pero sería una cosa, un contraste brutal, ¿no?
Brutal, sí, pero eso supongo que esa es la gracia del festival. Bueno, naturalmente no cantaban juntos, cada uno cantaba por separado la misma canción. En italiano, por supuesto, con italiano perfecto, el cantante italiano, que fuera, creo que sería Milva. La canción se llamaba... Uno come moi, creo, algo Uno así. come noi, Eso, uno como nosotros. Exactamente, sí, no. Y recuerdo las primeras palabras porque nos las tuvimos que aprender para ayudarle a Mike a aprender en italiano lo que... Hombre, Mike ya hablaba muy bien español, pero el italiano, por más que se parezca, tiene las diferencias correspondientes. Y entonces, non ti curare de quelli que te guardan a la espalda, o algo así. No te preocupes de los que te miran la espalda y que te tiran más que con una espada. Total, que efectivamente se cantaba en italiano siempre, por separado, por supuesto, un cantante italiano, en este caso una cantante italiana, y un artista extranjero, en este caso Los Bravos. Bueno, pues después de sufrir esa experiencia tan fuerte de el suicidio de un artista allí en el Festival de San Remo, ¿quién te iba a decir a ti que no mucho después te ibas a encontrar con el problema de que uno de los Bravos se iba a suicidar? Tú que eras jefe de prensa, ¿cómo gestionaste aquello? Pues como pude, pero la vida es así, Manuel. Sí, ¿quién nos lo iba a decir a todos? En un grupo de un éxito inmenso como tenían Los Bravos por el mundo, como has contado en las listas de éxitos más importantes, y no te digo ya en España, que Manolo, el teclista de Los Bravos, iba a suicidarse, pues también por un problema, digamos que mental, como es el que le lleva a cualquiera al suicidio, y romántico como es el de haber visto fallecer a su novia o a su mujer, ya no recuerdo si era su novia o su mujer. Era su mujer, se habían casado. Se habían casado. Pues entonces, efectivamente, eso fue un acontecimiento que hubo que lidiar con mucho cuidado y tratar de que no afectara o que fuera lo menos doloroso para la imagen de un grupo que lo que presumía era de juventud y alegría, no de tener un hombre que se hubiera suicidado por amor, que eso es muy romántico, pero muy triste. Claro, pero es que el invento iba muy bien, los Bravos funcionaban y, como has dicho tú antes, el espectáculo tiene que continuar y aquí había que buscar un sustituto y esa fue otra movida importante, ¿no? ¿Cómo se montó aquello para localizar un sustituto para Manolo Fernández? Manolo, pues el éxito fue relativo, era una cosa complicada, con una idea siempre rompedora de Alain Miló, que era el gran jefe, sí. y que hubo quien no supo entender y hubo críticas. Pero sobrevivió el grupo y sobrevivió la compañía, porque efectivamente se hizo una presentación con misterio, porque era un artista desconocido, un músico desconocido, me parece que traído de Inglaterra, que iba a sustituir a uno muy conocido, que era el que se había suicidado y que era un poco la estrella para las carpetas de las estudiantes del grupo, porque Manolo era el guapo de Los Bravos, más guapo que el propio cantante, y esas cosas contaban mucho entonces con las revistas de las fans y del corazón. En aquella época, cuando veíamos en la tele a un grupo o en directo, el público solía pensar que el líder era el cantante, pero según he leído yo, el líder de Los Bravos era precisamente Manolo Fernández, no Mike. Bueno, ya eso de líder en este caso, yo creo que el líder era el propio Alain Miló, que era el creador del grupo, y al principio también la idea de Manolo Díaz, que es el que les dio las mejores canciones en español cuando el grupo nació. Pues habría discusiones seguramente, eso ya no lo veía yo tan de cerca, y lo que en un grupo de gente tan joven que tiene sus propias ideas, puede que hubiera incluso alguna pelea, no tanto como para salir en los periódicos, pero sí distintas opiniones. Puede que consiguieran llevar las cosas más adelante de lo que parecía entre Mike y Manolo, sí, pero son gajes del oficio. Yo creo que les fue mejor que lo que ahora desgraciadamente oigo y no les conozco suficientemente, les pasa a Andy Lucas y cosas así. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Como el sustituto de Manolo no cuajó, era un músico británico,
había que tomar una decisión, buscar otro sustituto, cortar, y en aquella época parte de la prensa criticó a Milo, que había sacrificado al grupo por salvar al cantante y convertirlo en solista. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, ¿se pudo haber hecho algo más para salvar a los Bravos? ¿O ya después del fracaso de Bob Wright, que así se llamaba el músico británico, lo mejor era que Mike empezara su carrera en solitario? Pues ya sabes que los grupos a veces duran, a veces se separan, luego vuelven a reunirse y otras veces pasan a la historia. Yo creo que de una forma u otra, lo más fácil que suele suceder cuando un solista, el cantante, tiene tanta personalidad, tanto carisma, tanta voz y es tan diferente del grupo, está pidiendo la separación en cuanto te descuidas. Y así sucedió. Y el lanzamiento de Mike también dio motivo a otra polémica, el lanzamiento de Mike como solista, porque Alain Milhaud, como homenaje al recién que acababa de ser asesinado presidente de los Estados Unidos, Kennedy, decidió ponerle apellido Kennedy, y eso fue muy criticado al principio porque decían, se están aprovechando de la memoria de una víctima como el presidente de los Estados Unidos. En realidad fue un acierto, como quedó muy claro. Todavía estoy recordando la noche de presentación de Mike Kennedy en una discoteca que entonces estaba absolutamente de moda, era la meca de la noche madrileña, Sí. debajo del cine en la Plaza del Callao, Palacio de la Prensa, se llamaba JJ, Sí. y la presentación que se hizo con Mike, cantando cosas estupendas, pero sobre todo una versión estupenda de In the Ghetto, Sí. que quedará para la historia. O sea que no hay mal que por bien no venga. Ajá. Y entonces ahí se resolvió de una forma u otra, quizá una desgracia, luego una posible equivocación, y los Bravos continuaron vivos y Mike nació como solista. ¿Qué te iba a decir para terminar ya con esa parte de la entrevista? Mike lo tenía todo, tenía carácter, voz, tenía... ¿Y por qué no llegó a cuajar tal como se esperaba, Paco? Pues eso sí que es difícil. Siempre la gente que los conocía más de cerca Sí. decía que Mike era su peor enemigo. Él mismo, Sí. por su falta de disciplina o por su manera de ver el mundo. No muchas veces se acierta con las canciones y ya es una época en la que yo empecé a separarme y luego lo hice de forma definitiva de la compañía de discos en plena amistad y porque quería volver al periodismo activo, digamos, de los medios y no de una empresa como es el gabinete de prensa de una compañía de discos. Pero sí, Mike hubiera podido ser durante mucho más tiempo del que lo fue un éxito como solista y habrá que estudiar algún día con más detenimiento este periodismo de investigación que veo que no te privas de hacer, ¿por qué no fue así? Ajá. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de Manolo Díaz, que también formaba parte del equipo de Alain Milhaud y componía y hacía labores de producción. Manolo comienza como un cantante, vamos a decir, protesta, en una época en la que eso en España no es corriente en absoluto, y yo tengo varios singles suyos, y hay uno que creo que tiene mucha relación contigo, y es ese que se titula La juventud tiene razón, un tema que impacta por la misma portada del single. ¿Qué me puedes decir sobre esa portada, Paco? Sí, Manolo fue desde el principio una parte importantísima de aquella compañía. Cuando yo conocí al uno, a Manolo Díaz, y al otro, a Alain Milhaud, ya eran uña y carne, tan uña y carne como puede ser las auténticas uña y carne Sí. de un dedo, de una mano, de una persona, como también puedes tener algunos problemas porque la uña produce un uñero. Había dificultades, digamos, de entendimiento y manera de ver el mundo, pero se entendieron muy bien desde el principio hasta que luego hubo la separación y Manolo se convirtió, olvidándose de su vida como cantante solista, cantautor, en productor de discos. Pero Manolo tuvo la estupenda idea, que hay que reconocerla ahora, que probablemente fue, y eso quedará escrito, el autor del nombre de los Bravos, más que se propuso en ese concurso que hizo la cadena SER, el programa de Tomás Martín Blanco, para buscar un nombre al nuevo conjunto, y la idea de Manolo fue perfecta, porque bravo es una palabra
tan española como italiana como internacional. Todo el mundo la entiende y es un grito de aplauso en un concierto o en una corrida de toros. Quedó estupendamente. Y Manolo tenía una vida estupenda como solista. Durante una época había los comentaristas de discos de entonces que decían: queréis hacer el Serrat en castellano, porque Serrat todavía cantaba solo en catalán. Y efectivamente podía, si se quiere, pero no era así, verle como una visión desde Madrid de lo que Serrat estaba empezando a hacer desde Barcelona. Y tenía solo un competidor en las mismas condiciones, del nivel que el propio Manolo Díaz tenía, que era Luis Eduardo Aute. De hecho, en algunas ocasiones querían enfrentarlos, siendo así que se llevaban bastante bien y que hacían cosas distintas, y que Aute trabajó más y cantó sus propias canciones durante más tiempo que Manolo Díaz. Volviendo al tema que te planteaba, el single ese de 1968 que se llamaba La Juventud tiene razón. Perdón. Sí, no, te decía que para empezar ya el nombre era como una especie de provocación, porque en aquella época, plena dictadura, los mayores eran los que tenían el poder, no los jóvenes. Pero es que además el single sale con una portada que es el nombre de la canción como si fuera una pintada en una pared, que era en aquella época un tema muy complicado. Entonces, ¿a quién se le ocurrió esa idea y cómo es que pasó la censura? Pues yo creo que se me ocurrió a mí. Prefiero no pensar que fue comentada con el propio Miló y con un diseñador de gráfico que teníamos, que era capaz de llevar hasta los hechos, hasta el final, las ideas que le dábamos, como fue la portada de los Pop Tops, que la primera o la segunda, que era la palabra pop y la palabra top escrito a la manera de los cómics americanos. Efectivamente, La Juventud tiene razón. Es un título que ya en sí mismo es una rebeldía en un gobierno, en un estado en el que la juventud se la veía como un posible enemigo, porque los que estaban en el poder se estaban haciendo ya muy mayores y aquello era una especie de provocación, efectivamente. De hecho, como seguramente sabes o habrás contado alguna vez en esta serie de programas que cuentan lo mejor de la historia del pop y del rock español, había doble, por no decir triple, censura de los discos y de las canciones en España. Se prohibía si no gustaba, y se prohibía desde el principio, sobre todo por los textos. Y se permitían, digamos que con reservas, grabar, vender el disco, pero no se permitía la radiación. Y eso es una manera muy sutil de hacer una censura muy dura, porque en aquella época disco que no se radiaba era disco prácticamente desconocido. Yo tuve que hacer un poco gala de mis conocimientos familiares y amistosos y llegar al Ministerio de Información y Turismo, que era el que controlaba la censura de discos, libros, canciones y radios, para convencer a un director general que era amigo de mi familia, del que prefiero no acordar el nombre, pero me atendió muy bien, para que convenciera a la dirección general que se ocupaba de la censura que se escucharan tranquilamente la canción, porque La Juventud tiene razón, no iba contra el régimen, iba para ensalzar a la juventud en general, y efectivamente tenía la forma de llamar la atención, de hacer un graffiti, una pintada en una pared, como había otras que sí que iban contra el régimen, pero no era nuestro caso. La Juventud tiene razón, vale, yo creo que en cualquier régimen, por oscuro que sea, y aunque fuera una dictadura, coló y se vendió. Manolo Díaz grabó un álbum en 1967 llamado Retablo, pero por lo visto grabó otro posterior que tenía el título en inglés, se llamaba A Divided Family, y los títulos de las canciones eran líderes políticos de la época: Lumumba, De Gaulle, Kennedy. Ese disco creo que quedó totalmente en el archivo, porque creo que prácticamente no salió a la venta, si es que salió, que no lo sé. Que no, tampoco lo sé, porque yo creo que ya no me ocupé de ese. Yo ya había dejado de trabajar en esa compañía, en la única compañía de discos en la que he trabajado. Efectivamente, el disco para la historia, el único, para mí por lo menos, de los long plays de Manolo Díaz, es Retablo, que es el que es uno de aquellos long plays que se hacían con portada doble, es decir, que se abría como si fuera un libro, dentro venían los textos de todas las canciones, y luego en la segunda página, digamos, la bolsa con el disco long play,
y en un primerísimo plano del propio cantante en la portada. Ese disco es para la historia. Ahí están las canciones de Manolo para la historia. Y luego Manolo empezó a hacer canciones, que eso era lo bonito, y hay casos como el caso de Maciel, que cantaron algunos cantantes, sobre todo Maciel como solista, canciones de Manolo Díaz y de Luis Eduardo Aute, que son los que se suponía que iban a ser competidores entre sí en una época de cantautores. De Manolo Díaz cantó Rufo el Pescador, que participó en el festival que había entonces de la canción de Palma de Mallorca, y de Luis Eduardo Aute, Las famosas rosas en el mar. Vamos ahora con otro solista de la compañía, que es Pedro Ruy Blas. Pedro edita su primer single como solista porque él había cantado en un par de grupos en 1970, A los que hirió el amor. Esa canción tuvo un éxito extraordinario, sin embargo, Pedro nunca pudo volver a conseguir algo así. ¿Qué es lo que falló, Paco? Pues, eso es lo que le gustaría saber. Ya sabes que el mundo del espectáculo se dice que si fueran matemáticas puras o se supiera lo que va a funcionar, sí, todo el mundo sería rico haciendo mundo del espectáculo. Y a veces pues hay equivocaciones o son cosas que van con los sentimientos. Las canciones, como las obras de teatro, los libros, tienen que producir emoción para conseguir el éxito. Y pasó lo que a veces, y no es el único, puede pasar con un solista o con un grupo, que es tener un exitazo con el primer disco. Y después, cuando el listón está puesto tan alto, es muy difícil seguir manteniéndolo a esa altura. Pedro Ruy Blas acertó con la dirección de Miló, con una traducción, una adaptación de una canción francesa, con A los que hirió el amor. Y aunque luego hizo 2 o 3 cosas estupendamente parecidas, Mi voz es amor, por ejemplo, si no recuerdo mal, era el segundo single. Era buenísimo. Que era buenísimo, pero ya pues no se acertó con la canción del momento como fue A los que hirió el amor. Pero sin embargo, la vida de Pedro Ruy Blas, de cuyo nombre artístico estoy muy contento de haberle ayudado a conservar el Pedro, porque estuvimos a punto de llamarle en la compañía de discos como nombre artístico solo Ruy Blas, que se quedó con Pedro Ruy Blas y lo sigue usando. Se convirtió en un artista estupendo de musicales. Pedro Ruy Blas estrenó la primera versión de algo que ahora ha llegado a la tercera, de los musicales más importantes de los últimos 40 años, que fue Los Miserables en Madrid. Y luego hizo Cats, y luego hizo más musicales, y luego ha hecho discos de jazz, y sigue cantando estupendamente, y ahora está tan atrevido al cabo de los años, Pedro Ruy Blas, componiendo y escribiendo nada menos que la adaptación de un musical que, si lo consigue hasta el final, puede ser un acontecimiento, que es una película histórica sobre una novela histórica de origen eslavo, no sé si rumana o búlgara, que se llama El manuscrito encontrado en Zaragoza. Eso será un acontecimiento, porque Pedro, con el que conservo por fortuna buena relación y amistad, es un trabajador innato con un sentido musical como lo tienen pocos de los solistas, españoles o extranjeros. Ajá. Vamos a hablar ahora un poco de otro grupo de la escudería Miló que consiguió entrar en las listas americanas y británicas. Estoy hablando de los Pop Tops. Su single All or Wild Or fue número 78 en Estados Unidos el 19 de octubre del 68 y luego el famoso Mami Blue, número 57 en Norteamérica, número 35 en Gran Bretaña. Ese grupo llamaba mucho la atención, ¿verdad? Para empezar, porque tenía un cantante caribeño, Phil Tring, que se salía de lo corriente. Él conectaba muy bien y además el dominio del inglés ayudaba muchísimo también, ¿no? Cierto. Veo que tienes una documentación como la que te ha hecho famoso en esta historia de nuestro rock y pop español. Efectivamente, no me sé los números, pero fue muy bien en los hit parades el Mami Blue. Fue un acontecimiento, digamos, mundial o semimundial, y en España se los recuerda a los Pop Tops sobre todo por Mami Blue, aunque hubo otras canciones estupendas como Viento de Otoño. Pero lo más divertido es que los Pop Tops fueron rompedores, porque con la dirección de Miló se atrevieron a algo que se ha comentado siempre, que fue hacer eso que llaman ahora body painting, que es salir con el cuerpo desnudo pero pintado en algunas actuaciones y sobre todo en fotografías, y para la fotografía nada menos que de uno de los discos, corriendo graves riesgos porque salieron así a actuar nada menos
que en los Sanfermines, en las fiestas y bailes que hay cuando por la noche se han terminado los encierros y el público va a celebrarlo. Y corrieron grave riesgo porque no entendió el gran público de Pamplona que aquellos chicos salieran así desnudos, provocativos, pintados de colores sobre el cuerpo y con un cantante negro encima. Pero bueno, sobrevivieron. Sí, porque lo que ocurrió es que con el calor de los focos la pintura empezó a disolverse y el espectáculo creo que tuvieron que salir por piernas del local donde estaban tocando. Sí, vieron. Bien, pero esos son gajes del oficio, que cuando uno va por delante puede ocurrir de todo, porque era por delante porque eran rompedores. La portada de otro de los discos de los Pop Tops están vestidos de músicos del romanticismo, como si fueran discípulos de Mozart o compañeros, para cantar cosas que no eran romanticismo, aunque estaban inspiradas en música clásica. Y luego, después de estar tan vestidos, hicieron una portada con unas fotos, son los cuerpos prácticamente desnudos. Sí, eso es riesgos del oficio cuando uno quiere, y efectivamente lo suele conseguir, si se acierta, llamar la atención de un mercado muy competitivo, donde hay muchos grupos y muchos cantantes, y hay que destacar por algo, no solo por la música, sino también por la imagen. ¿Qué te iba a decir? Bravos y Pop Tops luchaban por triunfar en el mercado internacional. ¿Eso cómo interfería con tu trabajo? Porque tú eras jefe de prensa a nivel solo español, ¿o tú también promocionabas a estos artistas en Gran Bretaña, por ejemplo? No, solo español y ya era mucho. Yo no me he atrevido nunca y no tenía ese encargo por parte de la dirección de la casa de Alain Miló, sí, que de eso se ocupaba él, escogiendo muy bien las compañías que tenían los derechos para distribuir en cada caso y que conocían el mercado, porque por ejemplo lo que sucedía, si no recuerdo mal, con el mercado inglés, es que el mercado inglés se nutría para la difusión en radio de la música popular de las emisoras pirata, porque la BBC tenía la exclusiva y no había emisoras comerciales en Inglaterra hasta hace muy poco, hasta hace unos años. No había, y se pusieron las emisoras pirata en barcos o en islas en el canal, dando música a Londres en una época en que todo Londres quería más música que la que le daba la BBC, que no tenía más que los canales oficiales 2 o 3 emisoras y que era insuficiente para lo que entonces empezaba a desarrollarse. Y en Estados Unidos eso es un mundo aparte que tiene su propia vida y que hay que saber qué teclas tocar. No, yo desde Madrid no podía tanto. Bastante hacía con que fueran conocidos aquí. Bueno, Paco, se me echa el tiempo encima, vamos a tener que cortar. Es una lástima porque estoy disfrutando muchísimo la conversación. Si no te importa, y luego contacto contigo para que puedas venir a otra edición y seguir, porque tengo aquí unas cuantas preguntas que se me quedan ahí colgadas. Entonces, si no te importa, ahora cuando acabe el programa te llamo y te emplazo para otro día. ¿Te parece bien? Me parece estupendo a tu disposición. Si hay algo que de lo que yo estoy encantado de hacer, sí, a estas alturas de mi jubilación, es radio. Sea por mí mismo, que hago alguna cosa puramente vocacional, o con algún amigo, como ahora estamos resultando ser tú y yo. A tu disposición siempre. Pues nada, un abrazo y hasta la próxima. Igualmente, buenas tardes. Adiós. Todo comenzó en 1954. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Pero lo mejor estaba aún por llegar. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, Manolo Álvarez presenta en la onda local de Andalucía 20 años en la vida de un comprador de discos, una revisión histórica del mundo de la música pop. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you. ¿Qué te ha parecido esa entrevista con Paco de la Fuente, un hombre que vivió los años dorados de la música pop española y que está encantado de compartir sus recuerdos
con la audiencia. Bueno, vamos a terminar nuestra edición de hoy con un tema que fue la primera canción que grabó como solista Mike Kennedy, el que fuera el cantante de Los Bravos. De todas maneras, quiero recordarte que has estado en la sintonía de tu emisora municipal o ciudadana. Ya sabes, una nueva edición de 20 años en la vida de un comprador de discos. Nuria González a los mandos técnicos, Manolo Álvarez aquí al micrófono, encantado como siempre. Y como despedida, emplazándote para la semana que viene, Mike Kennedy y La lluvia. Nubes negras al huir, recuerdos que olvidé, mis sueños se hacen almas solos tú, las horas que perdí, creyendo que su amor iba a durar. Tiéndeme tu mano, déjame tu al lado. Si te quiero más, lo sé, pero me engañé. La lluvia dejó pasar el sol y te encontró feliz. La lluvia nos descubrió solo así, solo fue por ti. Arcos de color y el mar con el cielo azul voy a tener, voy a tener. Ah, la, 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 la. Hoy sin nubes a mirar, conmigo siempre vas, mis sueños ya con alma, todo tú, las horas que gané, sabiendo que tu amor ya va a durar.